A todos y todas, muchas gracias por su asistencia. Esta es la tercera mesa de estas octavas jornadas de investigación. Tiene como título Espacios Urbanos, Producción Social de Hábitat y Violencia. Para esta tarde contamos con dos ponencias. La primera de la máster Laura Paniagua, investigadora en el instituto y docente en la Escuela de Sociología, Urbanización Metropolitana, tensiones entre la fragmentación y el derecho a la ciudad. Y la segunda mesa, la segunda ponencia, de la doctora Laura Chacón y del licenciado Jimmy Zúñiga, tiene como título Cartografías del espacio público, psíquico y espacio geográfico en las comunidades de Pueblo Nuevo asociadas a la venta y consumo de drogas, siguiendo el método de la cartografía social. Luego de la presentación de estas dos ponencias contaríamos con los comentarios del doctor Carlos Sandoval. Entonces, sin más, le doy la palabra a Laura primero. Laura, acompáñame. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Para mí es un gran honor presentarles una serie de reflexiones en torno a un proyecto de investigación que se llama Urbanización y luchas por el hábitat, por un techo digno, urbanización y luchas por el hábitat en Agam. Este proyecto nos ha llevado por diversos caminos, por diferentes rutas a discutir sobre las situaciones que están presentándose en nuestras ciudades hoy en día, y en la tarde de hoy quisiera compartirles algunas de esas reflexiones. Para comenzar en la ponencia realicé un pequeño recorrido desde lo que me permite la memoria propia en el trabajo que se ha hecho sobre el tema espacial, el tema de espacio urbano, ciudad. Y bueno, llegué como a algunas reflexiones sobre el tema de en qué áreas de conocimiento se ha estado desarrollando esta temática. Entonces, al menos a nivel de la facultad, sentimos que hay un peso importante desde hace algunos años en la disciplina de la geografía, en la historia y también en la antropología. Esto pensando en términos de desde dónde se ha analizado y pensado esta temática. Por su parte, en el instituto nos hemos movido desde hace algunos años en diferentes temas, y es un tema que el tema del espacio ha venido tomando mucha fuerza, sobre todo del 2000 para acá. Hay varios proyectos, más que todo 2005 casi podríamos decir, 2005 para acá. Entonces, entre esos temas se ha desarrollado el aspecto de la segregación urbana como uno de los importantes, el tema de las fronteras que se construyen, el tema de violencia, hábitat popular, estigmatización social, el tema de la inequidad vista desde los barrios populares, más que todo. Se ha tocado por ahí como parte de la realidad de la violencia, todo el tema del narcotráfico, que es un gran tema. Por lo menos hay un acercamiento importantísimo en ese tema. Muy marginalmente, pero sí se ha abordado todo el tema de vivienda y espacios habitacionales, y más cercano ha sido el abordaje de subjetividades urbanas. Hay un proyecto que pudimos desarrollar otro equipo también vinculado a lo que son vivencias y encuentros en el espacio urbano, y que estuvo ahí de alguna manera vinculado con el arte. Entonces son como algunos de los esfuerzos que se han venido desarrollando. ¿Qué podemos decir de ese gran conjunto de proyectos y ponencias que se han trabajado en el instituto? Dos cosas al menos. Destaca que han sido trabajos muy vinculados con comunidades, con las comunidades o barrios, directamente con las poblaciones que viven estas situaciones en el espacio urbano, y también que han sido trabajos realizados o llevados a cabo por grupos o equipos de investigación. Lo destaco como dos elementos que dentro del conjunto de investigaciones del instituto
crean diferencia. Y algo que quería destacar también son algunos de los retos. De ese balance tan rico y que usted lo puede encontrar en la ponencia de los diferentes proyectos que hay. Nuevas Voces en Ciencias Sociales ha contribuido muchísimo, también los becarios y becarias, inclusive hemos tenido proyectos de arqueología y demás. Dentro de toda esta variedad temática me gustaría poner estos 3 retos que nos quedan. Nos cuesta mucho desarrollar investigaciones todavía fuera de la gran área metropolitana y fuera de la gran área metropolitana de San José. Entonces ahí es necesario montar esfuerzos. Y más allá de eso, estudios comparativos, ojalá, estábamos también realizando un balance sobre el tema de Centroamérica y cómo podemos trabajar también enfoques regionales en las investigaciones. Es un gran tema ausente. Y bueno, el encuentro también que nos implica este tema con otras investigaciones que se vienen dando en el instituto. Ahí quisiera destacar el trabajo de movimientos sociales que viene desarrollando Cindy Mora Solano y otros compañeros en el programa de nuevas formas de acumulación, distribución y desigualdad del PAD. Entonces nos falta crear también esas reflexiones conjuntas, esas conexiones internas. Y finalmente potenciar la articulación con proyectos como seminarios de graduación o tesis en la Universidad de Costa Rica, que eso nos daría una gran riqueza porque podrían ser seminarios de diferentes disciplinas. Ya hay algunas tesis que se han venido acercando, ¿verdad? Nuevas Voces, tenemos una presencia importantísima en el tema de espacio, pero nos falta tal vez también hacer ese vínculo para propuestas de investigación. No esperar a que lleguen los proyectos, sino también llevar temas a la facultad y al resto de la universidad, ojalá. Y ahí quería destacar esa vinculación que tenemos también con la Escuela de Arquitectura, porque hemos logrado desarrollar algunas puentes a través del trabajo comunal universitario que estoy yo coordinando desde allá, y foros también de discusión, algunos cursos de extensión que podríamos consolidar más a futuro. Son algunas de las propuestas que también tendríamos para ampliar esas vinculaciones. Bien, para ya entrar en materia, me gustaría comenzar comentando un poco por qué la mesa recupera este concepto, producción social del hábitat. Y es que es una perspectiva que se viene desarrollando recientemente. Ahí tenemos una pequeña frase de Enrique Ortiz, es un arquitecto mexicano. Él habla de producción social del hábitat como toda esta serie de procesos que generan condiciones o espacios habitables, que pueden ser componentes urbanos, viviendas, ¿verdad? Algunos son producidos por las personas que viven en barrios, que viven en comunidades, no siempre con su titulación o una inscripción legal institucional, pero que producen también sus formas de vivir y su espacio. También pueden ser familias organizadas, aquí cabrían todos los grupos organizados, informales o formales, empresas cooperativas, asociaciones, diferentes organismos que también se preocupan por el tema del espacio, de la vivienda y demás. Podemos distinguir entonces la producción pública, la producción privada mercantil y la producción social en torno al hábitat y al espacio habitacional. Bien, ¿por qué es estratégico hacer esta instalación? Porque estaremos pensando también que es una posibilidad para potenciar una reflexión, ¿verdad?, de cómo esos espacios son utilizados de forma abierta, de forma solidaria o de forma más bien controlada y privilegiada por algunos. Y introducimos también el tema del espacio, la reflexión sobre el derecho a la ciudad, que sigue siendo un tema poco desarrollado, sobre todo para preguntarnos cómo lo llevamos a la práctica, ¿verdad? Porque hay mucho discurso, es muy bonita la Carta por el Derecho a la Ciudad, pero en la hora de la práctica no se nos presentan los retos sobre cómo abordar todas estas exclusiones que vivimos cotidianamente, y sobre todo la violencia simbólica, que es uno de los elementos que quisiera compartirles,
como hallazgos de nuestra investigación. Quiero compartirles esta caricatura de Luis Guapa. Él la llama capitalismo y me parece que sintetiza muy bien en una sola imagen lo que refleja nuestras ciudades, ¿verdad? Somos parte de un mismo espacio, pero hay una clara diferenciación en el acceso a comunicación, a vivienda, a servicios, la posicionalidad también que nos expone en riesgo. Entonces, a fin de cuentas, el espacio sigue y seguirá siendo una construcción social, pero además es constantemente un lugar para la disputa y el conflicto, y es desde ahí también donde posicionamos esta reflexión de vida de bar. Algunos números que quisiera compartir. Para la investigación exploramos lo que son los permisos de construcción que el INEC los procesa. Tiene toda una base de datos muy interesante sobre esta información, y ahí podemos ver cómo los contrastes en el área metropolitana son altos contrastes y contrastes en altura, justamente porque se ha introducido se liberó, digamos, la restricción de alturas que teníamos especialmente en el área de San José, y aquí pueden ver la diferencia importante entre el año 2010, que es el de arriba, y el 2011, en donde es significativa el incremento en la cantidad de pisos. Aquí pueden ver de 1, 2, 3, 4, hasta 5 pisos y 6 y más. En 6 y más San José, ¿verdad? Y después Heredia presentan un incremento, ¿verdad?, de un año para otro, muy acelerado. Entonces, el interés por investigar este periodo al menos se marca por que estamos como detrás de una época en la que se ha consolidado esta diferenciación, y además es más visible el incremento de la desigualdad de Costa Rica, es más visible en términos espaciales. Se ha demarcado realmente en el espacio de estas diferencias. Y quisiera también mostrarles este otro. ¿Y por qué es importante también registrarlo en términos de cantidades y en áreas de metros cuadrados? Porque este es uno de los elementos que vamos a plantear hoy. Tal vez no es tanto la cantidad de construcciones, sino el espacio que están cubriendo las mismas. Hay una desigualdad también en el uso directamente del espacio. Entonces, algunas personas hablan de la huella ecológica, es un término que se está usando muchísimo, pero a la hora de profundizarlo en cuanto a tema urbano y de ciudad, es bien marcado el término en el uso, ¿verdad?, que se hace diferenciado de las construcciones entre un sector social y otro. Entonces, es un fenómeno reciente que se ha venido dando ligado también al cambio de una sociedad más industrializada, una sociedad de servicios, y algunos autores como Pérez y Alvarado lo han registrado como parte también de un nuevo eje de acumulación. Ellos identifican al menos 3 ejes. Uno es la transformación de renta agrícola en urbana en el contexto del desarrollo de la denominada gran área metropolitana, que es en el que nos centramos en la ponencia. Otro de los ejes que identifican es la industria de exportación centrada en la actividad intensiva de conocimiento, más que todo indicaban que era el software libre. Bueno, ahorita ya se fue, pero por ahí andaba, y la apertura en telecomunicaciones. Entonces, en el eje de conversión de este capital agrícola de desarrollo inmobiliario, encontramos el asunto de la sustitución de zonas que antes eran destinadas al café, las plantaciones cafetaleras, y ahí Pujol lo había planteado en una investigación en 2012, sobre todo como la conversión del capital cafetalero tuvo mayor facilidad que otras actividades agrícolas o pecuarias para sustituir y cambiar, desarrollar ellos mismos, digamos, desde sus ingresos el tema urbano.
voy a buscar aquí, es que no encuentro la presentación, una cosa. Seguimos. ¿Qué encontramos con estas propuestas actuales de vivienda? Y este es un dato que me pareció muy relevante, es de un estudio que contrató la Cámara Costarricense de Bienes Raíces. Al menos dice el 65% de los apartamentos y casas a la venta en la gran área metropolitana superan los $120,000. Esto lo descubrieron en un estudio que hicieron al menos creo que eran 246 desarrollos, como les llaman ellos, o espacios que fueron urbanizados, pero el dato me parece pesadísimo, ¿no? Es un indicador, ¿verdad?, de a qué población se le puede estar acercando o qué se estaría pensando como ese desarrollo. Y entonces aparece el tema de los bancos, lo cual es muy interesante porque se analiza también que las poblaciones a las que estarían dirigidas no necesariamente están cubriendo con los requerimientos de los préstamos, entonces tampoco hay un exceso necesariamente a poder endeudarse para comprar la vivienda, justamente porque la deuda no es únicamente para vivienda, sino que se adeuda para el carro, son sectores que se adeudan para adquirir otros bienes. Pero bueno, más o menos por ahí anda la oferta. Esta lista la puse por acá porque me parece interesante qué es lo que se ofrece también en este tipo de desarrollos. Y el tema de seguridad es uno de los más destacados, pero también piscina, salón de yoga, gimnasio y el comercio. O sea, este relacionar recreación con otros tipos de actividad, pero recientemente se han dado algunas propuestas de incorporar el tema del trabajo, ¿verdad?, como oficentros en el mismo lugar de vivienda y en el mismo lugar de comercio. Entonces esas tres actividades son las que tratan de integrarse, ¿verdad?, a costa de construir ciudades amuralladas. Por ahí pueden ver el dato, más que todo, ¿verdad?, el tamaño de los círculos nos indica la presencia, la cantidad en apartamentos y condominios al 2007 y al 2011 cada uno de los centros de provincia. Voy a ir rápido porque ya el tiempo corre. Estamos hablando en este mismo estudio de un dato muy interesante. Vean, se construyen, se han vendido, creo que aquí me comento, se han vendido, no, una cantidad de viviendas, por ahí dice, en apartamentos, ¿verdad? Se construyen alrededor entre casi 4.000 apartamentos, de los cuales se han vendido tan solo 1.000. Es decir, 4 de cada 10 unidades en los proyectos estudiados. Pero creo que el dato de arriba puede estar... Ahora que me parece importante al destacar este estudio también el tema de cómo los grandes complejos, ¿verdad?, se construyen gran cantidad de casas, pero no necesariamente son las que se venden. Entonces, de 5.414, si está bien, tan solo se han vendido 3.700. Por ahí en el gráfico de abajo encontramos por destino de obra. Vean cómo sigue siendo vivienda una de las principales, que es la moradita, de las principales destinos, ¿verdad?, de las construcciones. En apartamentos está diferenciado como vivienda de apartamentos. Vean el crecimiento por los años 2006 a 2008. Acá encontraríamos el periodo llamado de crisis, que aunque no se detiene por completo la construcción, sí se estanca un poco, y el nuevo crecimiento que se da ya a partir del año 2011. Bueno, para ir ya acercándonos a las conclusiones, lo que encontramos en el área metropolitana de Costa Rica
es que existe suelo, sin embargo el acceso al mismo es realmente reducido, sobre todo para los sectores de menores ingresos. Esta segregación que se ha venido acentuando es una segregación mixta, digamos, no es claro que existan cantones completos o barrios completos cerrados, pero sí se dan urbanizaciones y pequeñas construcciones o edificios que están absolutamente aislados del resto de la ciudad. Encontramos con el análisis y el trabajo desconexiones serias y importantes en lo que son los flujos de comunicación y transporte. Si bien hay rutas muy bien conectadas, hay otras que están realmente saturadas. El tema del vehículo y el transporte fue algo de lo que nos dio para reflexionar en el proyecto, porque justamente si la gente se ve obligada a vivir en zonas muy alejadas, las horas que va a destinar al traslado hacia sus trabajos, hacia otros destinos van a ser considerables, y eso le quita su tiempo para descanso, para otras actividades que podrían compartir con la gente que quiera. Entonces, el tema del transporte hay que reflexionarlo, creo que es algo de los elementos más importantes. Uno lo vive todos los días, ¿verdad? Sea que vaya en bus o en carro, en moto, en bicicleta, es de no acabar, y no solo es el tema del vehículo en el que se haga, sino la ausencia de rutas en condiciones adecuadas, una infraestructura agotada, mal diseñada en algunos casos, ¿verdad? Aquí hay esfuerzos importantes que se han hecho en los últimos años, sigue siendo muy mala la inversión que tenemos y muy poco pensada. Entonces, por ahí hay que trabajar. Por eso lo del diseño de infraestructura también es algo que queremos como plantear. Y por el otro lado está la producción de hábitat en los barrios también, ¿verdad? Recuerden que estos datos son de la urbanización formal, pero no estamos dejando de lado ni mucho menos también la urbanización de otro lado. Y quería rescatar acá lo que plantea el ingeniero Arnold Vargas, que es el presidente del Colegio de Federado de Ingenieros Arquitectos, que porcentualmente esta cantidad de proyectos para clase alta ha disminuido, pero eso no quiere decir que el número, que la cantidad de metros cuadrados sea menos, sino que todo lo contrario, más bien son casas que son realmente mucho más grandes y están ocupando un mayor espacio. Por más que se hable de construcción en altura y que eso ayuda a mejorar la urbanización y el repoblamiento. Y aquí quería recordar el caso de Barrio Nuevo, ¿verdad? Al cual le construyeron un edificio de parqueos al puro frente de 5 pisos. Creo que es uno de los más claros ejemplos, más tangibles. Si alguien ha ido a Multiplaza del Este puede observar desde el parqueo, ¿verdad? Desde una posición muy elevada, lo que pasa al otro lado. Y ya para ir cerrando, encontramos entonces en los procesos de urbanización que la Costa Rica de inicios del siglo tiene un grandes retos en lo que es construcción en altura, en ordenamiento territorial y en el incremento de la desigualdad que se refleja constantemente en el espacio. Algunas de las luchas que se han empezado a articular en torno a esta temática la presenta el Foro Nacional de Vivienda, que es una organización que en los últimos días, no sé si han podido ver en los periódicos, ha estado como muy presente. Es un grupo que, esto lo tomé de un comunicado de su última acción el 2 de septiembre, en el que decían que es una organización no política que tiene como objetivo colaborar en la lucha. Básicamente ellos se enfocan en hacer cumplir la legislación que existe en el tema de vivienda, y sobre todo que no se reduzcan los fondos en el campo de vivienda de interés social. Pero sí identifican que existe una ausencia de diálogo, el gobierno no quiere escucharlos hasta recién, por las acciones que ha realizado, los van a recibir la próxima semana en Casa Presidencial, pero no siente que sean escuchadas ni siquiera sus demandas, y además que hay un bombardeo también de parte de los medios y del gobierno mismo de tacharlos como oportunistas o gente que está siendo manipulada por las empresas constructoras. Existe también información de que es
un vínculo que ellos tengan y que son las empresas las que los están financiando para que presionen al gobierno. Bueno, es un panorama político bien complicado, sabiendo que la vivienda en Costa Rica tiene una politización muy grande. Nada más para concluir, ya abusándome mucho, necesitamos superar la pequeña escala en el análisis y el abordaje de los problemas. Una visión amplia que integre las diferentes escalas de las problemáticas urbanas y que supere también la escala política y espacial, ¿verdad? A veces la municipalidad dice, no puedo atender esto porque pego con el otro municipio, y uno dice, pero es el sinsentido, la volver a coordinar en conjunto, pero bueno. Es evidentemente un tema político, el de la ciudad y en los temas urbanos, pero tenemos que caminar hacia la gestión de las ciudades, y esto implica pensar que no es solo un tema de ordenamiento y de planificación. En realidad las ciudades latinoamericanas probablemente son las menos planificadas del mundo, muchas cosas no funcionan, pero también hay que reconocer que sí funcionan otras. Entonces, asumir que todo lo desordenado no funciona es algo que tenemos que trabajar. Y no ver los problemas por separado, ¿verdad? Por un lado se ve vivienda, por otro transporte, acceso a servicios, educación y recreación, cuando en realidad lo que necesitamos como reto importante de atender es construir esos puentes, sobre todo entre los elementos sociales, espaciales, y establecer el diálogo con el mundo político y de negociación para que quienes toman decisiones y tienen el poder a veces muchas veces de hacer los cambios puedan hacerlo de una forma fundamental. Entonces les dejo nada más ahí la idea de la conectividad y agradecer su atención. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer la presencia de ustedes y muy contento de participar por la primera vez en este coloquio. El título inicial, Cartografía del espacio psíquico y el espacio geográfico, ha sido un poquito modificado y en realidad podría llamarse Lo que sucede cuando uno trata de hacer una cartografía espacial en una comunidad. El título que le hemos puesto es No nos pagan para vender ni para matar, nos pagan para morir. Es una cita de uno de los chicos de ahí. Tráfico de drogas y muerte en Rincón Grande de Palmas. Vamos a exponer y a presentar este trabajo a partir de 3 viñetas que tratan de poner en evidencia los conflictos entre espacio y venta de drogas y cómo espacio psíquico y espacio geográfico interactúan como dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Dos visiones de un mismo objeto. La primera viñeta. Un joven de menos de 30 años que frecuenta la esquina de mayor venta de drogas de la comunidad, referida como La Línea, por la línea de tren que circula, es durante las horas de la mañana objeto de burla de otros jóvenes del mismo espacio. Él ha sido un fracaso en la venta de drogas porque no puede contenerse y las consume, aún antes de poderlas vender. Luego, más tarde ese día, se compra una botella de vodka, la quiebra y embriagado delante de su mamá, se la clava en el pecho diciendo: nadie lo tiene que agarrar a uno a lo playa. Y lo dice varias veces mientras se hace daño con esto. Desencadenante, podríamos pensar desde la psicología, un pasaje al acto, sí, sin duda, pero sobre todo esto nos indica una pregunta que se genera sobre la división de género en estos espacios, ¿verdad? O más bien cómo hombres y mujeres participan diferencialmente en la conquista espacial. Lo que nos queda claro aquí es un performance de masculinidad que uno podría enunciar más o menos así: golpear sin ser golpeado, maltratar sin ser maltratado, herir sin ser herido. Esto es parte de las herramientas que requieren los vendedores de drogas en esta comunidad, este nivel de violencia, ¿verdad?, que puede ser incluso pensado como un capital, y al mismo tiempo efectúa una separación de cómo no están únicamente vinculados a un problema estructural,
puesto que hombres y mujeres participan a las mismas condiciones estructurales y económicas y sin embargo hay una reacción diferencial. Entonces aquí pues nos invita un poco a la reflexión profesional. Pasemos a la segunda viñeta. Eran las 6:20 de la tarde, era un viernes de julio, lluvioso como hoy. Estábamos haciendo el trabajo de campo, el mapa sobre la mesa, unas 7 mujeres alrededor nuestro, y de repente escuchamos 3 balazos. Preguntamos, ¿qué pasó? Bueno, están disparando. Llamamos a la policía y entonces nos explican una historia, ¿verdad? Nos dicen, es alguien que llamaremos T, cuyo padre se había juntado con su hermana, pues recientemente. Él se vuelve loco, pierde la cabeza, se fuma todo lo que tenía para vender y entonces empieza en una escalada de robo para poder pagar la deuda que tenía. Esto porque su vida ahora estaba en riesgo, ¿verdad? Al momento de que la deuda fuera cobrada. Aquí se introduce un nuevo elemento en la lógica de la organización del espacio: asaltar o vender. Ahí se inicia una disyuntiva entre dos lógicas distintas, entre los cuales los vendedores a menudo oscilan, pasando de una a la otra según los periodos de mayor o menor organización, de mayor o menor éxito. Pasemos a la tercera viñeta. Queremos saber entonces, con la gente de la comunidad, cómo funciona el programa de seguridad comunitario, y comenzamos a indagar al respecto. Cito lo que nos dice una de las participantes. La policía dice que cuando hay un asalto, y para que ellos hagan caso, para que nos den pelota, tenemos que llamar por teléfono y además llamar al vecino, para que éste también reporte el asalto. Por ejemplo, tenemos que hacer una cadena, y si hay un asalto deben entrar como 20 llamadas, nos dice. Solo así nos van a hacer caso. Tenemos que ser como 20 acusando lo mismo. Se pregunta uno entonces, ¿por qué ese trato de parte de la policía? ¿Por qué en esos barrios se opera diferentemente que en otros barrios de un corte económico mayor, ¿verdad? Donde la respuesta de la policía podría ser más efectiva. E incluso podría empujar uno más lejos y decir, ¿cuántas voces de la gente de estos barrios populares equivale a la voz de una persona de algún otro barrio? Es un poco lo que están haciendo. Tenemos entonces 3 viñetas, las 3 tratan sobre cómo se usa este espacio dentro de la apropiación y la expulsión en la que todos participan, la reterritorialización y la desterritorialización de estos espacios, y sobre todo cómo se organiza la vida cotidiana a partir de ahí. Antes de avanzar más lejos en el desarrollo de estas viñetas, nada más hay que ubicar Pueblo Nuevo, que es el barrio del que estamos hablando, dentro de la venta de drogas a escala nacional y a escala mundial, ¿verdad? Es cierto que estos homicidios de los que estamos hablando rara vez ocurren en espacios de alto valor adquisitivo, ¿verdad? Y generalmente son los jóvenes de barrios populares los que son muertos en estas circunstancias. Nos dice Sánchez Fernández una manera de resumir esto: los muertos en América Latina, las drogas en el norte. E incluso si lo hacemos un poquito, sí, los dólares en el norte, y si lo hacemos un poquito más micro, y las drogas en el norte también, sí, se van juntas. Y si lo hacemos todavía más micro, ¿verdad? Los muertos, particularmente Pavas, y las drogas en Escazú, las drogas en Santa Ana. En nuestro país, por ejemplo, en el último mes de agosto contabilizamos 15 muertos vinculados al narcotráfico, entre ellos los homicidios en Calle Fallas, estuvieron sonando muchísimo, y todavía hubo 4 muertos más hace 2 o 3 días. Esto responde pues a una desestabilización general que tuvo que ver con la caída del indio, que ha puesto un poco en jaque todas las organizaciones criminales, 3 o 4 estima el OIJ. Aquí podemos ver rápidamente cuáles son las cifras de los anuarios policiales de los últimos 6 años. Tenemos Limón pues con una ventaja espeluznante, ¿verdad? Casi 3 veces más que Pavas, enseguida sigue Pavas, Pulgar, Hospital, León 3 y Urruca. Ahí tenemos pues barrios
caracterizados por un nivel económico bajo, ¿verdad? Hospital, no sé si están familiarizados, pero se refiere a Barrio Cuba, Cari, Cristo Rey, etc. Entonces encontramos que sin duda la pobreza y el tráfico de drogas a menor escala están claramente vinculados y tiene que ver con un elemento particular que es el pago de los servicios de logística con droga, ¿verdad? Ese pago en droga se encuentra a la base de muchos de estos problemas porque los que están participando en el comercio de drogas tienen que recuperar su ganancia a través de la colocación de esta mercancía en el mercado local, y es ahí donde entra Pavas. Otro elemento importante que quisiera mencionarles es algo que tiene que ver un poco con la incidencia y las modalidades del crimen. Entre el 2006 y el 2012 hubo un cambio discursivo importante, y si en el 2006 uno podía leer en los anuarios judiciales que había crímenes por sicariatos y, cito, atribuidos a colombianos y mexicanos, ya en el 2012 el sicariato se había nacionalizado. Es decir, las autoridades no podían seguir escondiendo un poco el hecho de que formaba parte de las modalidades de crimen en el país, y actualmente aparece así, ya claramente asumido. No hay una nacionalidad a la cual atribuirle este problema. Volviendo al espacio, ahora sí, tenemos aquí un gráfico con todos los homicidios dolosos en el país entre el 2006 y el 2012. Pueden ver que el 35 y el 15% son los que están a su izquierda, corresponden a calle y no, perdón, el 35 y el 22% corresponden a espacios de la calle y de las aceras, ¿verdad? Y si contabilizamos además de ahí las orillas de los ríos y algunos crímenes en automóviles sobre la vía pública, pues tenemos que al menos el 55% de los homicidios dolosos son cometidos en espacios públicos. Y el gráfico no está, pero de este 55%, al menos un 30-35% está vinculado al tráfico de drogas, y particularmente al modo de muerte que se atribuye al sicariato. Ahora vamos a pasar a ver un poquito más las viñetas de ese. Bueno, muchas gracias, Lili. Voy a regresar a las viñetas. La primera viñeta nosotros la titulamos Nadie lo tiene que agarrar a lo claro, y esta historia que contamos de B, que es el muchacho que se siente expulsado de la línea, que es el territorio más importante que hay, y ha fallado en la venta de drogas, y hace este acto tan terrible de destrucción a su propio cuerpo. B nos invita a preguntarnos sobre lo que es la situación de género, y aquí realmente está radicalizado. Son los hombres que se matan entre ellos en Pavas, el 92%. No hemos todavía sacado las edades, pero lo vamos a tener, y estoy segura que la gran mayoría son menos de 35 años. Y esta competencia que la llamamos orientados con Bourgois, capital de respeto, está directamente vinculada con el territorio. Las mujeres, tenemos una mujer entrevistada que ella ha organizado los asaltos, pero lo que ha ido captando es principalmente los chiquillos como de 10, 9, 8, 7 años, y los va entrenando, pero en realidad ya los grandes de los grandes son hombres, y la mujer ayuda en el sicariato, pero nada más para seducir a la víctima y después avisar cuando ya la tiene con ella en un bar, etcétera, esconderse para que entren a matarlo. La segunda es la venta de drogas. La venta de drogas en Pavas, que lo agarramos
como el título, no nos pagan para vender ni para matar, nos pagan para morir. Entonces en esto, en realidad no es sencillo, tratamos de captar año con año. Y primero tenemos el control de los diablos y los polacos. Ese control se acaba ya en el 2009 y lo toma Colas, pero Colas lo matan el 27 de febrero del 2010 y todavía sigue la situación como hacia arriba, y después tenemos estos picos hacia abajo. Que preguntamos a nuestros entrevistados, que son los vecinos de la comunidad Pueblo Nuevo, y dicen que simplemente se matan en otro lado, pero la situación, si vemos que hay mucho mayor desorden cuando una de las cabecillas ha muerto, porque son un concurso de otras cabecillas que están presentes. En esto, lo que nosotros hemos, con la segunda viñeta, Carlos, gracias, con la segunda viñeta, que Jimmy ya les contó que estábamos realizando este trabajo de la cartografía, y a los 5 minutos empezamos a escuchar los disparos, y nos explican que T y que T está bastante destrozado porque tiene un problema muy fuerte en la casa, un problema emocional, y se consumió la droga. Entonces, al consumirse la droga es lo peor que puede pasar, porque realmente necesita asaltar. Y al asaltar, lo más terrible, por lo menos yo estaba indignadísima ahí, era que los estaba asaltando a los vecinos. O sea, era él mismo entre ellos que se estaban asaltando, y comprendimos un poco la lógica temporal de este nivel. Entonces, en el momento en que el periodo de venta de droga, esto lleva a un periodo de calma, y que esto avanza, el periodo de calma avanza la venta de la droga, pero en el momento en que se destabiliza en los vendedores de droga, principalmente los más jóvenes, pasamos por el periodo de asaltos, y es donde la comunidad se infunde de miedo, y lo que la comunidad más le gusta son el periodo de droga. Lo que pasa es que en el periodo de organización entra la policía, y la policía tiene dos instancias. Tiene la instancia de que captura la droga, captura, pero también la decomisa, o si no, se la lleva para el propio consumo. Y esto nos dirige a la tercera viñeta, que es lo que nosotros hemos entendido de la comunicación. En realidad, todavía este esquema quisiera todavía seguir trabajando, pero nos hemos apoyado en lo que es el doble vínculo de la teología de la esquizofrenia de George Bateson, que tiene una publicación en 1985, en donde en todo momento se sale perdiendo. Entonces, la policía, recordemos lo que nos dice Jimmy, dice acusen. La forma de acusar es llevar las fotos, pero Pueblo Nuevo es prácticamente 3 familias y se han quedado, no se han ido. Hay algunos que han venido de nuevos, pero son 3 familias. Incluso en otro trabajo anterior yo hablaba de los fundadores que están ahí, y entonces hay que acusar a los sobrinos, además, o de los vecinos que han visto, y para acusar hay que traer las fotos a lo que es el comité de seguridad que trabaja todos los martes. Entonces la policía dice acusen y los protegemos, pero en el momento que han acusado, muchas veces los vendedores de droga llegan y les dicen, ajá, me cantaste y la vas a ver, porque la policía, digamos, cuando se va a hacer un allanamiento, según lo que nos cuentan, es que la policía avisa la víspera para que guarden la droga, pero entonces la guardan y en el allanamiento no aparece nada o aparece muy poco, pero sí quedan los acusadores quedan en calidad de acusados. Entonces aquí lo que ustedes van siguiendo es que la policía dice acusen y los tratamos, digamos, acusen y los protegemos, pero también está los vendedores no acusen y los protegemos, porque los vendedores se dividen en los que son vendedores, pertenecen a la familia Chusma. La familia Chusma es la familia intocable, y los otros son la familia no Chusma, es la familia que realmente corre más peligro. Entonces nos contaba una de las chicas que ella era de familia Chusma, entonces que ella verdaderamente casi que incluso
incluso recorría entre Pueblo Nuevo y San Juan, y que casi que tenía como una visa diplomática, ¿verdad? En ese sentido. Y después, por otro lado, están estas mismas madres que quieren quitar lo que se llama para nosotros desterritorializar la línea, porque la consideran que está muy invadida de todos los tóxicos y todas las situaciones de asalto, y en ese sentido dicen nosotros tenemos que acusar para terminar con esta situación, o sea, llevar a una situación de supuestamente de evitar, limpiar el mal. Pero en todo caso, lo que nosotros tenemos es una fragilización del tejido social. O sea, es una comunidad que lo que nosotros hemos contabilizado son 837 familias, y lo que tenemos es vecinos contra vecinos, sobrinos contra tíos, etcétera, todos maltratándose a sí mismos. Entonces esto realmente nos permite a nosotros hacer la reflexión sobre lo que es la línea como un territorio de resistencia, como un territorio que es muy interesante porque ahí es visible absolutamente todo. Ahí uno puede ver la venta de droga a la luz del día, puede ver, es también el espacio donde el único espacio que tiene, Pueblo Nuevo no tiene otro espacio que no sea este es el mall de los de la clase media y es el country club de los de la clase con mayor capacidad adquisitiva. Entonces también el espacio de los jóvenes para la seducción, para el juego, para jugar pelota, para el encuentro, etc. Y en este espacio los que están ahí están en una condición de verdaderamente lograr perder la vida si pierden este espacio. Como parte final de reflexión para todos nosotros, de la reflexión, lo que nos conduce a esta investigación principalmente es estas muertes, esta cantidad de muertes de los jóvenes. El 9 de septiembre de este año, o sea, la semana pasada, el país recibió 1.7 millones de dólares de los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. Entonces nos queda a nosotros la guerra de la droga, a quién ha beneficiado y a quién sigue destruyendo. Y urge una reorientación de este fracaso, que para nosotros es un fracaso absoluto lo que ha conducido, porque lo que nos ha llevado, y nos enseñan mucho los vecinos de Pueblo Nuevo, es que hay un puente directo entre Pueblo Nuevo y la Reforma, y los taxis piratas, que son nuestro PRD, Pueblo Nuevo, dicen lo que más ganan es el fin de semana, porque es todos los familiares visitando, o sea, realmente es un lugar de castigo a los pobres, lo que nos ha traído más que todo esta condición de la droga. Yo quisiera, para terminar esta reflexión, leerles una cita de Bourgeois, que realmente siento que mucho estamos con él en esta reflexión. Dice: la tragedia más apremiante para América Latina es consecuencia de la gran demanda de crack en los Estados Unidos, así como la política de tolerancia cero de la llamada guerra contra las drogas del gobierno estadounidense, que induce un aumento artificial en el precio de las drogas, incrementa los márgenes de utilidad del narcotráfico y catapulta los niveles de violencia que rodean el negocio. Bourgeois trabajó en East Harlem, entonces él lo llamó la Inner City, sin embargo es aplicable a mi parecer a los barrios populares. La Inner City constituye el mayor fracaso interno de los Estados Unidos, una espada de Damocles que cuelga sobre la sociedad en general. Lo único que impide que esta espada caiga es que los traficantes, los adictos y los delincuentes callejeros interiorizan la furia y la desesperación que albergan, dirigiendo la brutalidad contra sí mismos y contra la comunidad que los acoge, en vez de arremeter contra sus opresores estructurales. Y de eso se trata nuestro punto, que realmente los jóvenes nuestros se están matando contra sí mismos y contra ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Laura Paniagua, a Jim y a Laura Chacón por las presentaciones.
yo quisiera hacer algunos comentarios sobre cada una de ellas y en segundo lugar algunas reflexiones generales. Sobre la ponencia de Laura Paniagua, decir como ella mostró que hay como tres temas principales. El primero es una retrospectiva sobre estudios urbanos recientes que se han realizado en la facultad en general y en el instituto acá en particular. La segunda, un acercamiento a las formas del empleo del espacio residencial urbano en los últimos años. Y la tercera sección del trabajo tiene que ver con las acciones de resistencia, particularmente algunas reflexiones sobre el Foro Nacional de Vivienda que se ha estado manifestando en las últimas semanas. Sobre la segunda parte de la ponencia, donde quisiera detallar un poco, pues subrayar algunos datos que aporta el trabajo. Uno, que el 60% de la población vive en la GAM y que la GAM ocupa apenas el 1,5% del total del territorio, es decir, la aglomeración es más que relevante. Una conclusión que me parece que releva mucho de lo que se dice en el trabajo es la idea de que la legislación promueve urbanizaciones en las ciudades. Me parece que ahí hay como una síntesis muy bien lograda. Y la otra consideración que quisiera yo subrayar nada más es la idea de que buena parte de la oferta inmobiliaria está destinada para un pequeño sector de la sociedad, y entonces se crea por una parte una sobreoferta para un sector que uno la ve, por ejemplo, los días sábados en los periódicos, y un déficit de vivienda que la ponencia de Laura estima en alrededor de 183.000 unidades. Un comentario final sobre la ponencia. Yo me quedé pensando si no sería importante vincular estas modalidades de uso del espacio urbano más explícitamente con las dinámicas del capital financiero, porque finalmente el tema de vivienda, como también el tema de los automóviles, es una manera a través de la cual importantes sectores del capital financiero colocan su dinero, de manera que en cierto modo parece como, digamos, utilizando las categorías que utiliza Laura, como que el capital financiero dispone del hábitat y del flujo urbano. Me parecería que sería importante pues analizar, por ejemplo, las carteras bancarias, el cómo se colocan fondos, qué porcentaje de crédito está ahí. Y el otro tema que me parece que está muy cerca de allí es el tema también de qué proporción, por ejemplo, de autos se están comprando con crédito. Ahora en Costa Rica, después de muchos años, la proporción de autos nuevos supera los autos, ¿cómo se llama?, importados de segunda mano, y también yo creo que es otra modalidad a través de la cual el capital financiero se mueve. Y luego sobre la ponencia de Jimmy y Laura Chacón, también se organiza como en tres momentos, ¿verdad? Primero nos presentan las viñetas, luego van a una dimensión más estructural y luego vuelven a las viñetas. Algunas ideas que también yo rescataría o que relevaría. Una es que efectivamente algunas de las infracciones y delitos que más han crecido son las que están asociadas con los delitos psicotrópicos. Eso es una conclusión de varios estudios que coinciden en ello. El otro elemento que también el trabajo subraya es la alta proporción de homicidios dolosos que están asociados al narcotráfico. Leía hace tiempo una estimación de la OIJ que ya consideran que prácticamente la mitad de los homicidios dolosos tienen que ver con disputas asociadas a sustancias ilícitas, y eso me parece como muy interesante de pensar. Una tercera consideración que destacaría es cómo también la perspectiva de masculinidad podría ayudar a pensar sobre esto, es decir, porque en condiciones estructurales muy desfavorables, la manera en que
actúan los hombres es bastante distinta de cómo actúan las mujeres, es decir, que también no necesariamente la explicación básicamente estructural de carencia de recursos y de oportunidades lo explica todo. Como decía, creo que era Laura, la gran mayoría de las víctimas y los victimarios son varones, por una enorme proporción, y además no es exclusivo de Pavas, es así para casi todo el país. Ahí yo creo que hay algo sobre lo cual pensar. Dos comentarios finales. Uno, tal vez sería bueno alguna reflexión de por qué está circulando más droga por el territorio de Costa Rica y en general por Centroamérica. A mí me parece que tal vez algo que se podría integrar a la reflexión es que parte de los acuerdos entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos fue bloquear la salida por el Mar Caribe, y eso hace que la droga tenga que subir por el territorio centroamericano, y por eso, digamos que es un factor geopolítico que suena como muy abstracto, pero que cobra vida en Califallas de desamparados en las últimas semanas, y que sin duda está presente en Limón, en La Uruca, en la León 13, en Pavas, ¿verdad? Lo otro que leyendo este trabajo y otro recientemente que también leí de ustedes y el de las jornadas pasadas, me preguntaba yo si no sería importante reunir estos trabajos en un libro que dé cuenta de esto que ustedes llaman como el deterioro del tejido social. Creo que como sociedad nos vendría muy bien que desde el instituto pudiésemos devolverle a la sociedad una posibilidad de pensar como más en conjunto, con más, desde más acercamientos, qué es lo que está pasando. Eso me parece que podría ser una contribución que yo, digamos que a mí me gustaría como lector tener. Y tal vez unas consideraciones más de conjunto. Destacar primero que tal vez algo que compartirían el trabajo de Laura Paniagua, de Jimmy y de Laura Chacón, es que conocen muy bien los territorios. Creo que eso me parece muy interesante. La línea es un lugar donde ustedes han caminado y se nota por las viñetas que no es, digamos que no está relatado con un telescopio, sino que efectivamente han oído los disparos, y eso hace una enorme diferencia en términos de cuánto puede decir uno de ese tejido que está allí, que si uno no está cerca, pues lo más que podría tener son los armarios del Poder Judicial, digamos que es la herramienta sobre este tema. Esa es una cosa importante. La segunda que destacaría es el tema del trabajo en equipo. Creo que es compartido por los trabajos que reseñaba Laura Paniagua al inicio, y también por la experiencia de Laura Chacón ahora con Jimmy en otras experiencias. Una tercera acotación que yo señalaría como rasgo de los tres trabajos es la búsqueda de algunas formas de articulación entre la investigación y la acción social. Digamos que creo que en torno al espacio compartimos varios acá en el instituto el interés por reconocer el espacio y en cierto modo por intervenir en el espacio. Me parece que ahí tenemos como un punto de encuentro al que hemos llegado por distintas vías, pero que tal vez en el cual varios y varios nos reconoceríamos como en esa inquietud. Eso me plantea también tal vez como que también como instituto, y pensando en las presentaciones anteriores y en la de hoy hace 8, por ejemplo, de José Julián, me parece que también se nos está abriendo el reto de cómo dar cuenta más visualmente de lo espacial. A mí se me quedó el mapa que presentaba José Julián hoy hace 8, y yo decía, pues deberíamos hacer este mapa interactivo, no solo como una imagen fija, sino que yo le vaya poniendo y quitando elementos. Y igualmente en los trabajos de hoy, digamos, cómo pensar en términos del tipo de publicación que hacemos, cómo tener algunas herramientas más interactivas para pensar el espacio y para acercar a otro tipo de audiencia a los resultados de investigación. Una pregunta que me parece interesante es cómo llegamos al espacio.
a mí me parece como que de alguna manera hemos ido también por distintas vías como dimensionando que el espacio es una y su expresión territorial es una manera como de comprender transformaciones estructurales del país en un plano, en una escala en donde lo estructural no queda vaciado, sino como que el espacio y lo territorial recuperan lo estructural, pero también le ponen rostros. Creo que es como la manera en como yo me explicaría por qué hemos llegado allí desde distintos lados y aprendiendo de a poco las discusiones más sobre espacio y territorio. Y tal vez para terminar y continuar la discusión, pues sin duda que una de las tareas y de las preguntas más grandes que quedan es ¿qué se podría hacer en términos de política pública? Es decir, porque digamos, las dos fotografías que se dibujan son fotografías como ciertamente como muy complejas. No visualizo yo como que tengamos alguna posibilidad, además de dar cuenta de ese deterioro del tejido, de cómo reimaginar el tejido. Quizá con esa interrogante, tal vez un tanto pesimista, yo termino. Gracias. Bien, contamos entonces con bastante tiempo para comentarios, preguntas, reflexiones en general. Tomando la metodología de Adri de la semana pasada, y por el lado izquierdo y luego pasamos por el lado derecho. Ariel. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ambas, a las tres personas por estar aquí y exponer un tema tan interesante. Pero mi pregunta iba específicamente a la de Laura y de Jimmy. Más allá de la cuestión de la construcción del tejido social respecto al tema de género, me llama más la atención cómo se divide este mismo espacio en género en espacios no destructivos, porque ustedes hablaron de la violencia como tal, pero estoy pensando del sostenimiento cotidiano no violento en género que ustedes pudieron tal vez notar en eso. Para un poquito más, no entendí bien la pregunta. Okay. Ustedes hablaron de la distinción violenta, digamos que los hombres se matan más que las mujeres, que las mujeres no tienen una organización, no tienen una influencia en la organización destructiva tan fuerte. Pero yo pienso más bien la otra parte, la de vida diaria, la no destructiva, la que sostiene a todos los que efectúan esa violencia, a todos los hombres, y digo particularmente en los barrios, digamos, cómo funciona, cómo se da esa división particularmente. A mí las dos ponencias me parecieron muy interesantes, pero la pregunta va dirigida en particular a Laura Chacón. ¿Qué lectura encontraron ustedes que hacen los vecinos de ese espacio? Porque ellos son los que tienen que enfrentar en su vida cotidiana este tipo de acciones violentas, ¿verdad? Entonces, ¿qué lecturas hacen de ese espacio y de las personas que están involucradas? Y la otra pregunta que va dirigida a Laura Paniagua es ¿qué lectura haces de la movilización que se está dando de esos grandes procesos de construcción como condominios y apartamentos que van dirigidos a un sector de la población que tiene altos recursos, por ejemplo en barrios populares como Sagrada Familia o la 15 de septiembre, que de alguna manera marca un momento diferente en esos procesos de construcción, porque también esos barrios son altamente estigmatizados, son casas sumamente baratas y que nos plantea la pregunta: ¿qué se hacen las personas que se van de ahí y venden su casa? ¿Hacia dónde se van y quiénes son los que deciden abandonar estas tierras? Gracias a Laura Paniagua, a Laura Chacón y a Jimmy. Me parece muy interesante lo que vienen a presentar. Antes de dar las preguntas, quiero rescatar algo que decía